Volando por el valle. Por la mañana, Safira alzó el vuelo con Eragon y con Arya porque el muchacho quería alejarse un rato de Murtagh. Eragon sintió un escalofrío y se ciñó la ropa. Parecía que fuera a nevar. Safira ascendió perezosamente aprovechando una corriente de aire y preguntó: ¿En qué piensas? Eragon contempló las montañas Beor, que se alzaban en torno a ellos, pese a que Safira volaba muy por encima del suelo. Lo de ayer fue un asesinato, no se puede llamar de otro modo. Safira se inclinó hacia la izquierda. Fue una reacción apresurada y nada reflexiva, pero Murtagh pretendía hacer lo correcto. Los hombres que compran y venden a los demás seres humanos merecen cualquier desgracia que les ocurra. Si no nos hubiéramos comprometido a ayudar a Arya, yo misma perseguiría a todos los traficantes de esclavos y los haría pedazos. Sí, dijo Eragon, apesadumbrado, pero Torquemban estaba indefenso. No podía cubrirse ni correr. Un instante más y probablemente se habría rendido. Sin embargo, Murtagh no le concedió la oportunidad. Si al menos Torquemban hubiera podido pelear, no sería tan terrible. Eragon, aunque Torquemban hubiera luchado, el resultado habría sido el mismo. Sabes tan bien como yo que pocos pueden igualar a Murtagh o a ti con la espada. Torquemban habría muerto igualmente, pero según parece, a ti te hubiera parecido más justo y honroso, a pesar de la desigualdad del duelo. Ya no sé lo que está bien, admitió Eragon afligido. Ninguna respuesta tiene sentido. A veces, dijo Safira en tono amable, no hay respuestas. Aprende lo que puedas de Murtagh en ese aspecto. Luego, perdónalo. Y si no puedes perdonar, al menos olvida, porque él no pretendía causarte ningún mal, por muy brutal que fuera su acción. Aún tienes la cabeza en su sitio, ¿no? Eragon frunció el entrecejo y se reacomodó en la silla. Se movió inquieto, como un caballo cuando trata de librarse de una mosca, y mirando por encima de los hombros de Safira, comprobó la situación de Murtagh. Mientras observaba, le llamó la atención una mancha de color que había a lo lejos, en la misma ruta que había recorrido. Los húrgalos habían acampado junto al lecho de un río que ellos mismos habían cruzado el día anterior. A Eragon se le aceleró el corazón. ¿Cómo podía ser que los húrgalos fueran a pie y sin embargo les dieran alcance? Safira también los vio. Agitó las alas, las plegó junto al cuerpo y se lanzó en picado cortando el aire. Creo que no nos han visto, dijo. Eragon confió en que así fuera. Entrecerró los ojos para protegerlos del aire cuando Safira amplió el ángulo de descenso. El jefe del clan los debe de guiar a un ritmo matador, añadió. Sí, a lo mejor se mueren todos de cansancio. Al aterrizar, Murtagh preguntó en tono seco. ¿Qué ocurre ahora? Los húrgalos se nos echan encima, contestó Eragon, y señaló hacia el campamento de la columna. ¿Cuánto nos falta? Preguntó Murtagh, que alzó una mano al cielo calculando las horas que aún quedaban para el ocaso. Normalmente diría que otros 5 días, pero a la velocidad que llevamos, solo 3. No obstante, si no llegamos mañana, es probable que los húrgalos nos atrapen y seguro que Arya morirá. Tal vez dure un día más. No podemos contar con eso, objetó Eragon. Solo podemos llevarla hasta los Bardenos a tiempo si no nos detenemos para nada, y mucho menos para dormir. Es nuestra única posibilidad. ¿Y cómo esperas lograrlo? Preguntó Murtagh con una risa escéptica. Ya llevamos varios días sin dormir lo suficiente. Salvo que los jinetes estéis hechos de una materia distinta que los humanos, estás tan cansado como yo. Hemos recorrido una distancia asombrosa, y los caballos, por si no te has dado cuenta, están a punto de desmayarse. Otro día así y podríamos morir todos. Eragon se encogió de hombros. Pues así será. No tenemos otra opción. Murtagh miró hacia las montañas. Podría irme y dejar que tú volaras con Safira. Eso obligaría a los húrgalos a dividir sus tropas y entonces tendría más opciones de llegar hasta los Bardenos. Sería un suicidio, dijo Eragon. Por alguna razón esos húrgalos van más deprisa a pie que nosotros a caballo. Te darían caza como un ciervo. Así, la única manera de librarse de ellos es encontrar el refugio de los Bardenos. A pesar de sus palabras, Eragon no estaba seguro de desear que Murtagh se quedara. Me cae bien, confesó para sí, pero ya no sé si es bueno. Ya me escaparé más adelante, dijo Murtagh bruscamente. Cuando lleguemos a donde están los Bardenos, podré desaparecer por algún valle secundario y encontrar el camino hasta Surda. Allí podré esconderme sin llamar demasiado la atención. Entonces, ¿te quedas? Con o sin sueño, te acompañaré hasta los Bardenos.
Con determinación renovada, se esforzó por distanciarse de los húrgalos, pero sus perseguidores seguían ganándoles terreno. Al caer la noche, los monstruos habían acortado la distancia en una tercera parte con respecto a la mañana, y como la fatiga les socavaba las fuerzas, se turnaban para dormir sobre la montura, y el que permanecía despierto se encargaba de guiar a los caballos en la dirección adecuada. Eragon dependía totalmente de los recuerdos de Arya para orientarse, pero como la naturaleza de la mente de la elfa le era ajena, a veces se equivocaba de ruta, lo cual les costaba un tiempo precioso. Fueron desviándose gradualmente hacia las laderas de la cadena oriental de montañas, para buscar el valle que debía llevarlos hasta los Bardenos. No obstante, llegó y pasó la medianoche sin que encontraran el menor rastro. Cuando volvió a salir el sol, se alegraron al ver que los húrgalos estaban lejos. Es el último día, dijo Eragon, con un amplio bostezo. Si a mediodía no estamos razonablemente cerca de los Bardenos, me adelantaré volando con Safira. Entonces quedarás libre para ir donde quieras, pero tendrás que llevarte a Nieve de Fuego porque yo no podré volver a por él. Quizá no sea necesario, aunque puede que lleguemos a tiempo, contestó Murtagh, acariciando la empuñadura de su espada. Tal vez, dijo Eragon, discipiente. El muchacho se acercó a Arya y le puso una mano en la frente. Estaba húmeda y peligrosamente ardorosa. Los ojos de la elfa se agitaban incómodos bajo los párpados, como si la mujer sufriera una pesadilla. Eragon le rozó la frente con un pañuelo húmedo y deseó poder hacer algo más por ella. A última hora de la mañana, después de rodear una montaña muy grande, Eragon vio un estrecho valle pegado a la ladera contraria, que era tan cerrado que la vista podría pasarlo por alto con facilidad. El río Diente de Oso, mencionado por Arya, fluía desde el valle y luego recorría tranquilamente el terreno. Eragon sonrió aliviado. Era el lugar que buscaban. Miró hacia atrás y se asustó al ver que la distancia entre ellos y los húrgalos se había cortado hasta poco más de 5 kilómetros. Si conseguimos meternos por ahí sin que nos vean, tal vez los despistemos, le dijo Eragon a Murtagh señalando el valle. Vale la pena probarlo, pero no les ha costado nada seguirnos hasta aquí, repuso Murtagh, que parecía escéptico. Mientras se acercaban al valle, pasaron bajo las retorcidas ramas del bosque de las Beor. Los árboles eran altos, de corteza rugosa, casi negra, con hojas en forma de aguja del mismo color oscuro y nudosas raíces que se alzaban desde el suelo con rodillas peladas, como rodillas peladas. En el suelo abundaban los frutos caídos, grandes como cabezas de caballo. Las martas cibelinas, cuyos ojos resplandecían desde los agujeros de los troncos, parloteaban en las copas, y de las retorcidas ramas colgaba una maraña verdosa de espesos matalobos. El bosque le provocaba una sensación incómoda a Eragon, y hacía que se le erizara el vello de la nuca. Había algo hostil en el ambiente, como si los árboles rechazaran la intromisión de los forasteros. Son muy viejos, dijo Safira al tiempo que tocaba un árbol con el hocico. Sí, contestó Eragon, pero nada amistosos. Cuanto más se adentraban en el bosque, más denso se volvía éste, y por falta de espacio, Safira tuvo que alzar el vuelo con Arya. No había ningún sendero claro que seguir, y la espesa maleza entorpecía el paso de Eragon y de Murtagh. El río Diente de Oso corría al lado de los viajeros e inundaba el espacio con el ruido del barboteo del agua. Una cumbre cercana oscurecía el sol y lo sumía en un crepúsculo prematuro. Al llegar a la entrada del valle, Eragon se dio cuenta de que, aunque parecía un estrecho desfiladero entre las cumbres, en realidad era tan ancho como cualquier valle de las vertebradas. Pero el tamaño gigantesco de las montañas, serradas y sombrías, le daba ese aspecto engañoso. Las cataratas brotaban de las escarpadas laderas y el cielo se convertía en una estrecha franja en lo alto, escondida en gran parte por nubes grisas. Una espesa niebla se alzaba desde el suelo, frío y húmedo, y congelaba el aire de tal modo que cuando ellos respiraban emitían vaho. Los zarzales de fresas salvajes trepaban entre una alfombra de musgo y helechos, luchando por obtener la escasa luz del sol, y de los montones de madera podrida brotaban hongos rojos y amarillos. Todo parecía silencioso y tranquilo, pues la pesadez del aire acallaba los sonidos. Safira aterrizó al lado de los dos jóvenes en un claro cercano, y el aleteo de la dragona sonó extrañamente amortiguado. Safira ladeó la cabeza para abarcar el terreno con la mirada. Acabo de pasar junto a una banda de pájaros negros y verdes con manchas rojas en las alas. Nunca había visto pájaros así. En estas montañas todo parece extraño.
contestó Eragon. ¿Te importa que me monte un rato? Quiero echar un vistazo a los húrgalos. Claro. Eragon se volvió hacia Murtagh y le indicó: los bardenos están escondidos al final de este valle. Si nos damos prisa, podríamos llegar antes del anochecer. Murtagh gruñó con los brazos en jarras. ¿Y cómo voy a salir de aquí? No veo que este valle se junte con ningún otro, y los húrgalos pronto se nos echarán encima. Necesito una vía de escape. No te preocupes por eso, contestó Eragon impaciente. El valle es muy largo. Seguro que tiene una salida más adelante. Desató a Arya del vientre de Safira y la montó a lomos de nieve de fuego. Vigila, Arya, porque voy a volar con Safira. Nos encontraremos más arriba. Trepó la grupa de Safira y se ató la silla. Ten cuidado, avisó Murtagh, ceñudo, a causa de sus negros pensamientos. Luego chasqueó la lengua para llamar la atención de los caballos y se volvió a meter enseguida en el bosque. En cuanto Safira se elevó hacia el cielo, Eragon le dijo: ¿crees que puedes alcanzar una de esas cimas? Quizá desde allí podamos distinguir nuestro destino y también un paso para Murtagh. No quiero oír sus quejas todo el camino. Podemos intentarlo, contestó Safira, pero ahí arriba hará mucho más frío. Voy bien abrigado. Entonces, agárrate. De repente Safira dio un tirón hacia arriba, lo que obligó a Eragon a aferrarse a la silla. Las alas de la dragona batían con fuerza para cargar con el peso del muchacho y con el suyo propio. De ese modo, el valle se fue encogiendo hasta convertirse en una línea verde por debajo de ellos, mientras el río Diente de Oso brillaba como la plata repujada cuando le daba la luz. Llegaron a las capas de las nubes, donde la humedad congelada saturaba el aire, y allí una manta gris y uniforme los envolvió, y les impidió ver a una distancia mayor que un brazo estirado. Eragon confió en que no chocaran contra nada en las tinieblas. Estiró un brazo para ver qué pasaba y lo agitó en el aire. El agua se le condensaba en la mano, le bajaba por el brazo y le empapaba la manga. Una confusa masa gris pasó junto a la cabeza del muchacho, y él llegó a distinguir una paloma que aleteaba desesperada. El ave llevaba una cinta blanca en una pata. Safira atacó al pájaro con la lengua fuera y las fauces abiertas, y la paloma graznó en el momento en que los afilados dientes de la dragona se cerraban de golpe a un pelo escaso de distancia de la cola del ave. Luego ésta se alejó a toda velocidad y desapareció entre la bruma, al tiempo que el histérico batir de sus alas se iban apagando. Cuando sobrepasaron las nubes, las escamas de Safira se hallaban cubiertas de miles de gotas de agua que reflejaban minúsculos arcoíris y les arrancaban destellos azules. Eragon se movió y de su ropa salieron hilillos de agua. El muchacho sintió un escalofrío. Ya no veía la tierra, sino solo bloques de nubes que serpenteaban entre las montañas. Los árboles cedían terreno a glaciares de gran espesor que brillaban blancos y azulados a la luz del sol. El fulgor de la nieve obligó a Eragon a cerrar los ojos, y aunque intentó abrirlos al cabo de un momento, la luz lo deslumbraba. Irritado, se quedó mirándose los brazos. ¿Cómo lo aguantas?, preguntó a Safira. Mis ojos son más fuertes que los tuyos, contestó la dragona. El aire era glaciar, de tal modo que la humedad que había recogido el cabello de Eragon se congeló, y se trazó un brillante casco sobre la cabeza. Al mismo tiempo, en torno a las extremidades del muchacho, la camisa y los pantalones se le endurecieron como cáscaras. Por su parte, las escamas de Safira se volvieron resbalosas con tanto hielo, y el agua se le escarchaba encima de las alas. Nunca había volado tan alto, y sin embargo, aún faltaban miles de metros para llegar a la cumbre. El aleteo de Safira se volvía cada vez más lento y empezaba a costarle el respirar. Eragon boqueaba y jadeaba. Parecía como si no hubiera suficiente aire. Luchando contra el pánico, se agarró a las púas del cuello de Safira para mantener el equilibrio. Tenemos que irnos de aquí, dijo. Ante los ojos del muchacho flotaban unas manchas rojas. No puedo respirar. Como parecía que Safira no lo oía, repitió el mensaje con más intensidad. De nuevo, sin respuesta. Eragon se dio cuenta de que no podía oírlo, y aunque le costaba pensar, se balanceó. Le dio un golpe en un costado y gritó: ¡Bajemos! El esfuerzo lo dejó aturdido a la vez que se le desvanecía la visión en una oscuridad de torbellinos. Eragon recuperó la conciencia cuando emergían bajo las nubes y notó que le latían las sienes. ¿Qué ha pasado?, preguntó mientras se recolocaba en la silla y miraba confuso a su alrededor. Te has desmayado, contestó Safira. Empezó a pasarse una mano por el cabello.
pero se detuvo al notar las partículas de hielo. Sí, ya lo sé, pero ¿por qué no me contestabas? Mi cerebro estaba tan confuso y tus palabras no tenían sentido. Cuando has perdido la conciencia, he comprendido que estaba pasando algo y he descendido. No he tenido que bajar mucho para entender lo que sucedía. Suerte que no te hayas desmayado tú también, dijo Eragon con una risa nerviosa. Safira se limitó a agitar la cola. El muchacho miró con añoranza hacia las cumbres, de nuevo tapadas por las nubes. Lástima que no pudiéramos posarnos en uno de esos picos. Bueno, ahora ya sabemos que solo podremos salir volando de este valle por donde entramos. ¿Porque nos hemos quedado sin aire? ¿Cómo puede ser que abajo sí lo haya y arriba no? No lo sé, pero nunca me atreveré otra vez a volar tan cerca del sol. Deberíamos recordar la experiencia. Este descubrimiento puede resultar útil si alguna vez nos tenemos que enfrentar a otro jinete. Espero que eso no ocurra nunca, contestó Eragon. Quedémonos abajo de momento. Ya he tenido bastantes aventuras por hoy. Flotaron en las corrientes de aire suave planeando entre una montaña y la siguiente hasta que Eragon vio que la columna de Úrgalos había llegado a la entrada del valle. ¿Por qué van tan deprisa? ¿Y cómo lo aguantan? Ahora que estamos más cerca, explicó Safira, me doy cuenta de que esos Úrgalos son más grandes que los que habíamos visto hasta ahora. Al lado de un hombre alto le sacarían más de una cabeza. No sé de dónde proceden, pero ha de ser de un lugar muy salvaje para producir semejante clase de brutos. Eragon miró fijamente la tierra que se extendía a sus pies, pero no podía ver con tanto detalle como la dragona. Si siguen a ese ritmo, alcanzarán a Murtagh antes de que encontremos a los bardenos. No pierdan la esperanza. Tal vez el bosque detenga el avance de los monstruos. ¿Se los podría detener con magia? ¿Detenerlos? No, son demasiados. Eragon pensó en la fina capa de bruma que se cernía sobre la tierra del valle, y sonrió. Pero quizá sea capaz de frenarlos un poco. Cerró los ojos, escogió las palabras que necesitaba, miró fijamente la bruma y luego ordenó: Gat un reisa durrak. Allá abajo se produjo una turbulencia y desde arriba parecía que la tierra fluía como un gran río en calma. Una franja de niebla, pesada como el plomo, se cerró frente a los úrgalos y se espesó hasta convertirse en un mudo intimidatorio, oscuro como una nube de tormenta. Los úrgalos dudaron, pero siguieron avanzando como un rebaño en estampida que nadie podía detener. A continuación, la barrera giró en torno a ellos y ocultó a las primeras filas de monstruos. La pérdida de fuerzas de Eragon fue repentina y total. El corazón le latía agitado como el de un ave moribunda. Boqueó y puso los ojos en blanco. Entonces se esforzó en romper el abrazo del hechizo y encerrar aquella brecha por la que se le escapaba la vida. Tras un aullido salvaje, se apartó de la magia y quebró el contacto. Hilachadas de magia fluían de la mente del muchacho como serpientes decapitadas, que luego abandonaban a regañadientes la conciencia de Eragon, agarrándose a los restos de las fuerzas que le quedaban. El muro de niebla se disipó y la bruma se desplomó mansamente sobre el suelo, como una torre de fango derribada. Sin embargo, los úrgalos no habían perdido el paso. Eragon estaba tendido sobre Safira, inmóvil y jadeante. Hasta ese momento no recordó lo que le había dicho Brum. La distancia influye sobre la magia, igual que ocurre cuando se arroja una flecha o una lanza. Si tratas de levantar o mover algo que está a más de 1 kilómetro, te exigirá mayor energía que si estuviera cerca. No lo volveré a olvidar, pensó Eragon con tristeza. Nunca debiste olvidarlo, intervino Safira en tono admonitorio. Primero la arena en Gilgead, y ahora esto. ¿Acaso no prestabas atención a lo que Brum te explicaba? Si sigues así, te matarás. Sí prestaba atención, se defendió Eragon rascándose la barbilla. Es que ha pasado mucho tiempo, y no he tenido ocasión de recordarlo. Nunca había usado la magia a distancia, de modo que no podía saber que sería tan difícil. Otra vez te dará por intentar devolverle la vida a un cadáver. A ver si también olvidas lo que te dijo Brun acerca de eso, gruñó Safira. No, me acordaré, dijo Eragon con impaciencia. Safira voló en picado hacia el suelo buscando a Murtagh y a los caballos. Eragon hubiera querido ayudarla, pero apenas tenía energía suficiente para permanecer sentado. Safira aterrizó en un pequeño campo con brusquedad, y Eragon se llevó una sorpresa al ver a los caballos quietos y a Murtagh de rodillas, examinando el suelo. Al ver que Eragon no desmontaba, Murtagh se acercó deprisa y preguntó: ¿Qué ha sucedido? Parecía molesto, preocupado y cansado al mismo tiempo. He cometido un error.
dijo Eragon con sinceridad. Los húrgalos han entrado en el valle. He intentado confundirlos, pero no he recordado una regla de la magia y lo he pagado caro. Con cara de pocos amigos, Murtagh señaló hacia atrás con el pulgar. Acabo de ver huellas de lobos, pero son tan grandes como mis dos manos juntas y tienen más de 2 centímetros de profundidad. Por aquí hay animales que podrían ser peligrosos incluso para ti, Safira. Se volvió hacia ella. Ya sé que no puedes adentrarte en el bosque, pero ¿podrías sobrevolar en círculos por encima de mí y de los caballos? Eso debería bastar para mantener alejadas a las fieras. Si no, quedará tan poco de mí que no me podrán guisar ni en un dedal. ¿Estás de buen humor, Murtagh? Preguntó Eragon con una sonrisa fugaz. Le temblaban los músculos y le costaba concentrarse. Humor negro. No tengo otro. Murtagh se frotó los ojos. No puedo creer que nos hayan estado siguiendo los mismos húrgalos todo el tiempo. Para seguirnos a ese ritmo tendrían que ser pájaros. Safira dice que son más grandes que los que habíamos visto, señaló Eragon. Murtagh maldijo y apretó la empuñadura de la espada. Eso lo aclara todo. Si tienes razón, Safira se trata de los Kul, la élite de los húrgalos. Tendría que haber adivinado que los habían puesto bajo el mando del jefe del clan. Esos húrgalos no van a caballo porque los animales no soportarían su peso, pues todos miden por lo menos 2,5 metros y pueden pasar días seguidos corriendo, y a pesar del esfuerzo, estar a punto para la batalla. Hacen falta hasta 5 hombres para matar a cada uno de ellos. No obstante, los Kul solo abandonan sus cuevas para ir a la guerra. Así que si han salido tantos, será porque esperan una gran matanza. ¿Podemos mantenerlos por delante de ellos? Vete a saber, contestó Murtagh. Son fuertes, decididos y hay muchos. Es posible que tengamos que enfrentarnos a esos monstruos. Si eso ocurre, espero que los bardenos tengan apostados a sus hombres y puedan ayudarnos. Pese a nuestras habilidades y al apoyo de Safira, no podríamos superarlos. Eragon se tambaleó. ¿Puedes pasarme un poco de pan? Necesito comer. Murtagh le dio enseguida un pedazo. Estaba seco y duro, pero Eragon lo masticó agradecido. Murtagh escrutó las laderas que cerraban el valle, con mirada de preocupación. Eragon sabía que estaba buscando una salida. La encontraremos más adelante. Claro, contestó Murtagh con optimismo forzado. Luego se palmeó el muslo y añadió: Debemos irnos. ¿Cómo está Arya? Preguntó Eragon. Le ha subido la fiebre, afirmó Murtagh encogiéndose de hombros. Ha estado agitada y dándose vueltas. ¿Qué esperabas? Se va quedando sin fuerzas. Tendrías que llevarla volando hasta los bardenos antes de que el veneno la lastime más. No te voy a dejar atrás, insistió Eragon, que recuperaba energías a cada bocado, y menos con los húrgalos tan cerca. Murtagh volvió a encogerse de hombros. Como quieras, pero te advierto que si te quedas conmigo, ella no sobrevivirá. No digas eso, pidió Eragon, montando en la silla de Safira. Ayúdame a salvarla. Aún podemos conseguirlo. Considéralo como un intercambio de vidas. Me lo debes a cambio de la muerte de Torquemban. El rostro de Murtagh se crispó al instante. No reconozco esa deuda. Tú se detuvo al oír el eco de una corneta que resonaba en el tenebroso bosque. Ya te contestaré después. Tomó las riendas y se alejó a trote, lanzando una mirada de rabia a Eragon. Eragon cerró los ojos cuando Safira alzó el vuelo. Tenía ganas de tumbarse en un blando lecho y olvidar todos sus problemas. Safira, dijo al fin, tapándose las orejas con las manos para entrar en calor. ¿Y si llevamos a Arya hasta los bardenos? En cuanto lo dejemos a salvo, ¿podemos volver volando por Murtagh y sacarlo de aquí? Los bardenos no te lo permitirían, contestó Safira. Creerían que quizá deseabas volver para informar a los húrgalos acerca de su escondrijo. En realidad no llegaremos en las mejores condiciones para ganarnos su confianza, pues querrán saber por qué hemos traído un batallón completo de los Kul hasta sus puertas. Tendremos que decirles la verdad y esperar que nos crean, dijo Eragon. ¿Y qué haremos si los Kul atacan a Murtagh? Pelear con ellos, por supuesto. No pienso dejar que capturen o maten a Murtagh ni a Arya, contestó Eragon, indignado. En la respuesta de Safira hubo un toque de sarcasmo. ¡Qué noble! Acabaríamos con muchos húrgalos, tú con la magia y la espada, y yo con mis armas de dientes y zarpas. Pero al final sería inútil. Son demasiados. No podemos derrotarlos. Nos vencerán. ¿Y entonces? Preguntó él. No voy a abandonar ni a Murtagh ni a Arya a su merced. Safira agitó la cola, cuya punta silbaba con fuerza. Ni yo te pido que lo hagas. En cualquier caso, si atacamos nosotros primero, tal vez obtengamos ventaja. ¿Te has vuelto loca?
Nos... La voz de Eragon se apagó al quedarse reflexionando. No podrán hacer nada, concluyó sorprendido. Exacto, dijo Safira. Desde cierta altura les podemos hacer mucho daño. Tirémosles rocas, propuso Eragon. Así se desperdigarán. Eso si sus cráneos no tienen la dureza suficiente para protegerlos. Safira se inclinó hacia la derecha y descendió deprisa hacia el río Diente de Oso. Agarró una roca de tamaño mediano entre sus fuertes garras mientras Eragon atrapaba unas cuantas piedras que le cupieran en las manos. Una vez cargados, Safira planeó en vuelo silencioso hasta que se encontraron encima del batallón de húrgalos. ¡Ahora! Exclamó Safira al tiempo que soltaba las rocas. Sonaron crujidos amortiguados cuando los misiles se colaron entre las copas de los árboles del bosque, partiendo las ramas. Al cabo de un segundo, los ecos de los aullidos resonaban por el valle. Eragon sonrió abiertamente cuando oyó que los húrgalos se arrastraban en busca de refugio. Busquemos más munición, sugirió, mientras se inclinaba para acercarse a Safira. Ella cedió con un gruñido y volvió hacia el lecho del río. Suponía un duro trabajo, pero consiguieron frenar el avance de los húrgalos, aunque no podían detenerlos del todo. Los húrgalos ganaban terreno en el tiempo que Safira iba a buscar piedras. Pese a ello, los esfuerzos de Eragon y de la dragona permitieron a Murtagh mantenerse por delante de la columna de monstruos que los perseguía. El valle se oscureció, y fueron pasando las horas. Sin el calor del sol, el arañazo de la bruma se metía silenciosamente en el aire, y a ras del suelo la niebla se congelaba en los árboles y los teñía de blancura. Los animales de la noche empezaron a abandonar sus guaridas para observar desde sus sombríos escondrijos a los extraños que allanaban sus dominios. Eragon seguía examinando las laderas de las montañas en busca de la catarata que debía señalar el fin de su trayecto. Era dolorosamente consciente de que cada minuto que pasaba acercaría más a Arya a la muerte. Más rápido, se decía a sí mismo, sin dejar de observar a Murtagh desde la altura, antes de que Safira recogiese más rocas Le indicó, tomémonos un descanso y vayamos a ver a Arya. Casi ha terminado el día y me da miedo que su vida sea cuestión de horas, sino de minutos. La vida de Arya ya está en manos del destino. Escogiste quedarte junto a Murtagh, y es demasiado tarde para cambiar de decisión. Así que deja de mortificarte por una elfa. Conseguirás que me piquen las escamas. Lo mejor que podemos hacer ahora es seguir bombardeando a los húrgalos. Eragon sabía que la dragona tenía razón, aunque las palabras de Safira no lograban calmarle la ansiedad. Seguía buscando las cataratas, pero una enorme cadena montañosa escondía lo que los esperaba más allá. La oscuridad más profunda empezó a cubrir el valle, aposentada en los árboles y en las montañas como una nube de tinta. Ni siquiera Safira, con su agudo oído y su delicado olfato, era capaz de distinguir a los húrgalos en el bosque, y tampoco podían contar con la ayuda de la luna, pues aún debían pasar horas antes de que se alzara sobre las montañas. Safira emprendió una larga y suave curva a la izquierda y planeó en torno a la cadena montañosa. Eragon la percibía vagamente al pasar, pero de pronto forzó la vista al distinguir una fina línea blanca al frente, y se preguntó si aquello podría ser la cascada. Miró al cielo, en el que brillaban aún las últimas luces del ocaso. Las oscuras siluetas de las montañas se curvaban y formaban un cuenco, cerrándose en torno al valle. El fin del valle no queda lejos, exclamó señalando hacia las montañas. ¿Crees que los bardenos saben que estamos llegando? A lo mejor envían hombres a ayudarnos. No creo que nos auxilien si no están seguros de si somos amigos o enemigos, dijo Safira descendiendo bruscamente hasta el suelo. Voy a volver con Murtagh, porque ahora deberíamos quedarnos con él. Como no puedo ver a los húrgalos, es posible que en cualquier momento se le echen encima y no nos enteremos. Eragon dejó suelta a Zarrock dentro de la funda y se cuestionó si tendría fuerzas suficientes para luchar. Entonces, Safira aterrizó a la izquierda del río Diente de Oso y se agachó expectante. La cascada resonaba a lo lejos. Ahí viene Murtagh, dijo. Eragon aguzó el oído y captó el sonido de los cascos de los caballos. Murtagh, que salió corriendo del bosque con los caballos, los vio, pero no se detuvo. Eragon se bajó de Safira y, tambaleándose un poco, echó a correr al ritmo de Murtagh. Safira se quedó detrás de Eragon y se dirigió hacia el río para poder caminar sin que los árboles la estorbaran. Antes de que Eragon pudiera contarle a Murtagh las últimas noticias, este comentó: «He visto que Safira y tú lanzabais piedras. Muy ambicioso. ¿Se han detenido los Khul o han dado media vuelta?» «Siguen ahí detrás, pero ya casi hemos llegado al final del valle. ¿Cómo está Arya?» «No ha muerto todavía,
contestó Murtagh con brusquedad, respirando con breves jadeos. Sus siguientes palabras fueron engañosamente tranquilas, como las de un hombre que se escondiera una terrible cólera. ¿Hay algún otro valle más adelante, un desfiladero por el que me pueda escapar? Inquieto, Eragon trató de recordar si había visto alguna brecha entre las montañas que lo rodeaba. Llevaba un buen rato sin pensar en el dilema de Murtagh. Está muy oscuro, empezó a decir con evasivas, y se agachó para esquivar una rama baja. O sea que tal vez se me haya escapado algo. Pero no. Murtagh soltó una imprecación, detuvo el paso de golpe y tiró de las riendas de los caballos hasta que se detuvieran también. ¿Me estás diciendo que no puedo ir a ningún otro lugar más que a donde están los bardenos? Sí, pero sigue corriendo. Los húrgalos se nos echan encima. No, exclamó Murtagh, iracundo, y acusó con un dedo a Eragon. Te advertí que no podía llegar hasta los bardenos, pero tú me pusiste entre la espada y la pared. Eres tú quien conoce los recuerdos de la elfa. ¿Por qué no me dijiste que era un camino sin salida? Tras aquella descarga, a Eragon se le pusieron los pelos de punta. Solo sabía a dónde teníamos que ir, pero no conocía lo que había por el camino. Si decidiste venir, no me cultes a mí. Murtagh siseó entre dientes al tiempo que se daba la vuelta con furia. Lo único que Eragon podía distinguir era que Murtagh se había quedado como una figura inmóvil e inclinada. Él mismo tenía también los hombros tensos, y a un lado del cuello le palpitaba una vena. Puso los brazos en jarra y notó cómo crecía su impaciencia. ¿Por qué os habéis parado? Preguntó Saphira alarmada. No me distraigas, dijo Eragon. ¿Por qué estás peleado con los bardenos? No puede ser una cuestión tan terrible para que la mantengas en secreto incluso ahora. O sea que, ¿prefieres enfrentarte a los Khul antes que revelarla? ¿Cuántas veces hemos de pasar por esta situación hasta que te fíes de mí? Hubo un largo silencio. Los húrgalos, le recordó Saphira con urgencia. Ya lo sé, repuso Eragon recuperando la calma, pero antes hemos de solucionar esto. ¡Rápido, rápido! Murtagh, dijo Eragon muy serio, si no quieres morir, hemos de llegar hasta donde viven los bardenos. No me dejes caer en sus manos sin saber cómo van a reaccionar ante tu presencia. Bastante peligroso será ya sin que haya sorpresas innecesarias. Por fin Murtagh se volvió hacia Eragon. La respiración del joven era rápida y agitada, como la de un lobo acorralado. Esperó un poco y luego dijo con voz atormentada: Tienes derecho a saberlo. Soy el hijo de Morzan, el primero y el último de los apóstatas. Entre la espada y la pared. Eragon se quedó sin palabras. La incredulidad le crepitaba en la mente al tratar de rechazar las palabras de Murtagh. Los apóstatas nunca tuvieron hijos, y mucho menos Morzan. ¡Morzan! El hombre que traicionó a los jinetes para entregarnos a Galbatorix y se convirtió en el siervo favorito del rey para el resto de su vida. ¿Podría ser cierto? Un segundo después, a Eragon le llegó el desconcierto de Saphira ante la noticia. La dragona iba aplastando ramas y hojarasca al dirigirse hacia ellos desde el río, enseñando los colmillos y con la cola amenazadoramente alzada. Prepárate para cualquier cosa, le advirtió Saphira a Eragon. Tal vez Murtagh sea capaz de usar la magia. ¿Eres el heredero de Mortan? Preguntó Eragon mientras se llevaba la mano hacia Zarrock con disimulo. ¿Qué querrá de mí? ¿De verdad trabajará para el rey? Yo no le escogí, gritó Murtagh con el rostro contraído de angustia. Se arrancó la ropa con gestos de desesperación hasta que consiguió quitarse la túnica y la camisa para mostrar el torso desnudo. ¡Mira!, pidió y le enseñó la espalda a Eragon. Indeciso, éste se acercó y agudizó la vista, en la oscuridad. En la piel bronceada y musculosa de Murtagh se veía una cicatriz blanquecina y rugosa que iba desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. Era el testamento de una terrible agonía. ¿Lo ves?, preguntó Murtagh con amargura. En ese momento el joven hablaba rápido, como si lo aliviara haber revelado por fin su secreto. Me la hicieron cuando solo tenía 3 años, durante una de las muchas borracheras de Morzan. Pasé corriendo por delante de él y me lanzó su espada. Mi espalda quedó traspasada por la misma arma que ahora llevas tú, el único objeto que yo esperaba recibir en herencia, hasta que Brum lo robó junto al cadáver de mi padre. Supongo que tuve suerte. Había un sanador cerca y evitó mi muerte. Tienes que entender que no amo al imperio ni al rey. No les debo ninguna lealtad a ellos, pero tampoco pretendo hacerle ningún daño a ti. Las palabras de Murtagh eran casi una súplica desesperada. Incómodo, Eragon apartó la mano de la empuñadura de Zarrock. Entonces tu padre
dijo con voz temblorosa. ¿Lo mató? Sí, Brum, contestó Murtagh. Se volvió a poner la túnica con expresión distante. En ese instante, el sonido de una trompa a sus espaldas forzó a Eragon a decir: «¡Vamos! ¡Corre conmigo!». Murtagh miró fijamente hacia el frente, agitó las riendas de los caballos y los echó a correr con un trote cansino. Arya se balanceaba sobre la silla de nieve de fuego, y Saphira, cuyas largas patas le permitían seguir el paso con facilidad, se mantenía junto a Eragon. «Por el río caminarás sin estorbos», le dijo a él, pues la dragona tenía que abrirse paso en empujones entre la densa red de ramas. «No te voy a dejar con él». Eragon estaba encantado con la protección de Saphira. «El hijo de Morzan». «Tu historia es difícil de creer. ¿Cómo sé que no mientes?», le dijo Eragon a Murtagh sin dejar de caminar. «¿Por qué iba a mentir? Podrías estar...». «Ahora no puedo probártelo todo», lo interrumpió enseguida Murtagh. «Conserva tus dudas hasta que lleguemos al territorio de los Bardenos. Ellos me reconocerán al instante». «Hay algo que debo saber», contestó Eragon. «¿Estás al servicio del Imperio?» «No. Y si lo estuviera, ¿de qué iba a servirme viajar contigo? Si pretendiera capturarte o matarte, te habría dejado en la prisión». Murtagh tropezó al saltar por encima de un tronco caído. «Podrías estar dirigiendo a los húrgalos hasta los Bardenos». «Entonces», dijo Murtagh al instante, «¿por qué sigo aquí contigo? Ahora ya sé dónde están los Bardenos. ¿Por qué razón me iba a entregar a ellos? Si quisiera atacarlos, me daría la vuelta y me sumaría a los húrgalos». «A lo mejor eres un asesino», dijo llanamente Eragon. «A lo mejor, pero eso no puedes saberlo, ¿verdad?» «Saphira», preguntó Eragon simplemente. «Si quisiera hacerte daño, podría haberlo hecho mucho antes», respondió ella, agitando la cola por encima de la cabeza de Eragon. Una rama rasguñó el cuello del muchacho, y un hilillo de sangre le corrió por la piel. El sonido de la catarata era cada vez más fuerte. «Quiero que vigiles atentamente a Murtagh cuando lleguemos hasta los Bardenos. Podría hacer una locura y no quiero que lo maten por un descuido». «Haré lo que pueda», contestó Saphira, que se abría paso entre dos árboles arrancando pedazos de corteza. La trompa volvió a sonar a espaldas de los viajeros. Eragon miró hacia atrás, convencido de que vería emerger a los húrgalos entre la oscuridad. Mientras tanto, la cascada palpitaba tranquilamente frente a ellos, ahogando los demás sonidos de la noche. Al terminar el bosque, Murtagh hizo detener a los caballos. Estaban en una playa de guijarros justo a la izquierda de la desembocadura del río Diente de Oso, pero el profundo lago Costa Merna, en cuyas aguas tililaba la temblorosa luz de las estrellas, ocupaba toda la anchura del valle y les bloqueaba el camino. Las paredes montañosas reducían el paso en torno al Costa Merna, a una estrecha franja de costa a cada lado del lago, apenas de unos pocos palmos de anchura. En el otro extremo había una amplia caída de agua, se derramaba por un risco entre restallantes montones de espuma. «¿Vamos a la catarata?», preguntó Murtagh, tenso. «Sí». Eragon se situó a la cabeza y echó a andar por la orilla izquierda del lago. A sus pies, los guijarros estaban húmedos y cubiertos de lodo, y Saphira tenía que caminar con dos patas por el agua porque apenas cabía entre la escarpada pared del valle y el lago. Estaban a medio camino de la catarata cuando Murtagh advirtió: «¡Húrgalos!». Eragon se dio la vuelta con tal rapidez que los guijarros salieron disparados bajo sus talones. Junto a la orilla del Costa Merna, en el mismo lugar que habían ocupado ellos hacía solo unos segundos, unas abultadas figuras emergían del bosque. Los húrgalos se amontonaban junto al lago. Uno de ellos gesticuló hacia Saphira, y los sonidos guturales que emitían aquellos seres se desplazaron por encima del agua. De inmediato, la horda se dividió y avanzó por las dos orillas cortando las vías de escape, a Eragon y a Murtagh. No obstante, la estrechez de la orilla obligaba a los gruesos Khul a caminar en fila india. «¡Corred!», gritó Murtagh, que desenvainó la espada y azotó los flancos de los caballos. Saphira despegó sin avisar y se dirigió hacia los húrgalos. «¡No!», gritó Eragon, y repitió la exclamación mentalmente: «¡Vuelve!». Pero Saphira siguió volando sin prestar atención a la súplica del muchacho. Con un esfuerzo atroz, Eragon desvió la mirada y se lanzó hacia adelante al tiempo que desenvainaba a Zarro. Aullando con fiereza, Saphira se lanzó en picado sobre los húrgalos, que intentaron separarse, pero quedaron atrapados por la ladera de la montaña. La dragona agarró un Khul entre las garras, se llevó por el aire a la criatura, que no cesaba de chillar, y lo atacó con sus colmillos.
Poco después, el cuerpo del monstruo, ya en silencio, cayó al lago, pero le faltaba una pierna y un brazo. Los Kul prosiguieron su avance en torno al Costa Merna, echando humo por las fosas nasales. Safira volvió a lanzarse contra ellos y se retorció en el aire para defenderse de la nube de flechas negras que le lanzaban. La mayoría de estas resbalaban al chocar contra las escamas de los flancos de la dragona, pero otras le atravesaron las alas y le arrancaron aullidos. Eragon sintió puzadas de dolor en los brazos por solidaridad con Safira, y tuvo que contenerse para no acudir rápidamente en defensa de la dragona. El miedo dominó al muchacho cuando vio que la fila de húrgalos se cerraba en torno a ellos, y trató de acelerar el paso, pero tenía los músculos demasiado cansados, y además las rocas estaban muy resbaladizas. Entonces, con un sonoro estallido, Safira se zambulló en el Costa Merna. Se sumergió por completo rizando de olas la superficie del lago mientras los húrgalos contemplaban nerviosos el agua que les lamía los pies. Uno de ellos aulló algo indescifrable y hurgó el lago con su lanza. El agua estalló cuando la cabeza de Safira salió de las profundidades. Las fauces de la dragona se cerraron en torno a la lanza y la partieron como si fuera una rama, de inmediato. Con un tirón brutal, la arrancó de la mano del Kul. Sin darle oportunidad de atrapar al húrgalo, los compañeros del monstruo la alancearon y provocaron que le brotara sangre del morro. Safira se echó hacia atrás y resopló enfurecida, a la vez que golpeaba el agua con la cola. Sin dejar de apuntarla con la lanza, el cabecilla de los Kuls trató de abrirse paso, pero se detuvo al ver que ella le lanzaba una zarpa hacia las piernas. La hilera de húrgalos se vio obligada a detenerse mientras Safira mantuviera al jefe acorralado. Por su parte, los Kul, de la otra orilla, se apresuraban hacia la catarata. «Los tengo atrapados», le dijo Safira a Eragon en un tono lacónico, «pero debes darte prisa, no podré retenerlos mucho tiempo». Los arqueros apuntaban sus flechas contra ella desde la orilla. Eragon se concentró para ir más rápido, pero una piedra cedió bajo su bota y lo hizo caer de cara. El fuerte brazo de Murtagh lo sostuvo, y cogiéndose mutuamente por los antebrazos, gritaron a los caballos para que acelerasen el paso. Casi había llegado a la catarata. El ruido era sobrecogedor, como una avalancha. Una pared blanca de agua se derramaba por el acantilado y golpeaba las rocas de la parte inferior con tal furia que la espuma se alzaba por el aire y les empapaba la cara. A unos 4 metros de la atronadora cortina, la playa se ensanchaba y les dejaba algo de espacio para maniobrar. Safira rugió cuando una lanza le rozó una pata y se batió en retirada bajo el agua. En ese momento, los Kul avanzaron a grandes zancadas. Estaban apenas a unos 30 metros. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Murtagh con frialdad. «No sé, déjame pensar», exclamó Eragon, que examinaba los recuerdos de Arya en busca de las últimas instrucciones. Escudriñó el suelo hasta que dio con una piedra del tamaño de una manzana. La cogió y golpeó el risco, junto a la catarata, al mismo tiempo que gritaba «¡Ay, Bardenos! ¡Abdur Strugals Gata Banta!». No pasó nada. Volvió a intentarlo alzando aún más la voz, pero lo único que consiguió fue arañarse la mano. Entonces se giró hacia Murtagh desesperado. «Estamos atrapados». Se quedó con la palabra en la boca, al ver que Safira emergía del lago empapándolos de agua helada. La dragona se plantó en la orilla y se agazapó dispuesta a pelear. Los caballos cocearon como salvajes e intentaron salir en estampida. Eragon estableció contacto mental para tratar de calmarlos. «¡Detrás de ti!», exclamó Safira. Eragon se dio la vuelta y vio que el húrgalo que iba en cabeza se le echaba encima blandiendo su pesada espada. Desde aquella distancia, el Kul era alto como un gigante pequeño, con las piernas y los brazos gruesos como troncos. Murtagh echó un brazo atrás y sacó la espada a una velocidad increíble. Su larga arma dio una vuelta en el aire y la punta golpeó al Kul en el pecho con un sordo crujido. El gigantesco húrgalo se desplomó con un gorgojeo atragantado, antes de que otro húrgalo pudiera atacar. Murtagh dio un salto y arrancó su espada del cadáver. Eragon alzó la palma de la mano y gritó «¡Hiedra Teirra Calfis!». Tras el acantilado resonaron agudos chasquidos. Una veintena de los húrgalos que atacaban se precipitaron en el Costa Merna aullando y agarrándose las piernas, a través de cuya piel aparecían astillas en los huesos. Sin perder el paso, los demás húrgalos avanzaban sobre sus compañeros caídos. Eragon luchó por sobreponerse a la debilidad y posó una mano en Safira, en busca de apoyo. Una nube de flechas invisibles en la oscuridad pasaron rozándolos y chocaron tras ellos contra el risco.
Eragon y Murtagh se agacharon y se taparon la cabeza. Con un pequeño gruñido, Saphira saltó hacia donde se hallaban los jóvenes y los caballos para cubrirlos con la protección de sus flancos blindados. Un coro de chasquidos resonó cuando la siguiente nube de flechas rebotó contra las escamas de la dragona. ¿Y ahora qué? Gritó Murtagh. Seguía sin encontrar abertura alguna en el risco. ¡No podemos quedarnos aquí! Eragon oyó un nuevo gruñido de Saphira cuando una flecha le acertó en el borde del ala y le desgarró la delicada membrana. El muchacho miró a su alrededor alocadamente tratando de comprender por qué no daba resultado las instrucciones de Arya. «No lo sé. Este era el lugar donde debíamos llegar». «¿Por qué no le pides a la elfa que se asegure?» preguntó Murtagh, que soltó la espada, sacó el arco de la alforja de Tornak y con un rápido movimiento arrancó una flecha que había quedado atrapada entre las púas del lomo de Saphira. Un instante después, un húrgalo caía al agua. «Ahora, si apenas sobrevive, ¿cómo quieres que ella encuentre energías para decir algo?» «No lo sé», gritó Murtagh, «pero será mejor que se te ocurra algo porque no podemos mantener a raya a un ejército entero». «Eragon», gritó Saphira con urgencia. «¿Qué?» «Estamos en el lado equivocado del lago. He visto los recuerdos de Arya a través de ti, y me acabo de dar cuenta de que este no es el lugar». La dragona encajó la cabeza en el pecho al notar que una nube de flechas se dirigía hacia ellos. La cola se le agitó de dolor al recibir el impacto. «No puedo seguir así, me están destrozando». Eragon encajó a Zarrock en su funda y exclamó: «Los bardenos están al otro lado del lago. Hemos de cruzar la catarata». Aterrado, se dio cuenta de que los húrgalos que habían avanzado por la otra orilla del Costa Merna casi habían llegado ya a la cascada. Murtagh lanzó una rápida mirada hacia la intensa caída de agua que les cortaba el paso. «Aunque consiguiéramos abrirnos camino, nunca lograremos que los caballos se metan por ahí». «Los convenceré para que nos sigan», contestó Eragon con brusquedad, «y Saphira puede llevar a Arya». Los gritos y los rugidos de los húrgalos hacían resoplar de rabia a Nieve de Fuego, mientras la elfa descansaba en su grupa, ajena al peligro. «Será mejor que morir despedazados», afirmó Murtagh indiferente. Con un rápido movimiento, el joven cortó los lazos que mantenía a Arya en la silla de Nieve de Fuego, y Eragon agarró a la elfa cuando caía al suelo. «Estoy preparada», dijo Saphira levantándose hasta quedar semiagazapada. Los húrgalos que se acercaban dudaron, pues no veían claras las intenciones de la dragona. «¡Ahora!», gritó Eragon. Él y Murtagh alzaron a Arya sobre Saphira y ataron las piernas de la elfa con las cintas de la silla de la dragona. En cuanto acabaron, Saphira agitó las alas y salió volando por encima del lago. Los húrgalos que quedaban tras ella rugieron al verla escapar, y las flechas rebotaron en el vientre de la dragona. Los Khul de la otra orilla aceleraron el paso para llegar a la cascada antes de que ella aterrizase. Eragon concentró la mente para interponerse en los aterrados pensamientos de los caballos. Por medio del idioma antiguo les dijo que si no se zambullían en la cascada, los húrgalos los matarían y se los comerían. Aunque los animales no entendieron todo lo que el muchacho les decía, el significado de sus palabras era inconfundible. Nieve de Fuego y Tornak cabecearon, pero se lanzaron hacia la atronadora catarata, y soltaron un relincho cuando el agua les golpeó en las grupas. Ambos se tambalearon en su esfuerzo por no caer bajo el agua. Murtagh envainó la espada y saltó tras ellos. La cabeza le desapareció bajo las espumeantes burbujas antes de volver a emerger farfullando de rabia. Los húrgalos estaban justo detrás de Eragon, que oía el crujido de los guijarros bajo sus pies de los monstruos. Lanzó un feroz aullido de guerra, saltó detrás de Murtagh y cerró los ojos un segundo antes de que el agua le golpeara. El tremendo peso de la catarata le cayó en los hombros con tal fuerza que amenazaba con romperle la espalda, a la vez que el estúpido tronar del agua le abrumaba los oídos. Entonces se sintió transportado hacia el fondo, donde el lecho rocoso le rozó las rodillas. Pataleó con todas sus fuerzas y logró salir parcialmente del agua. Aún no había logrado dar una bocanada de aire cuando la cascada volvió a hundirlo en el lago. Eragon no consiguió ver nada más que un contorno blanco al ondularse la espuma en torno a él. Se esforzó desesperadamente por sacar la cabeza y aliviar sus consumidos pulmones, pero apenas logró subir unos palmos antes de que la avalancha detuviera su ascenso. Presa del pánico, lanzó patadas y manotazos luchando contra el agua. Lastrado por el peso de Zarrock y de su ropa empapada, descendió de nuevo hacia el lecho del lago, incapaz de pronunciar las palabras del idioma antiguo que podían salvarlo. De pronto, una vigorosa mano lo agarró por la parte trasera de la túnica y lo arrastró por el agua.
Su rescatador avanzaba por el lago a brazadas cortas pero rápidas. Eragon confió en que fuera Murtagh en vez de un húrgalo. Por fin salieron a la superficie y se desplomaron en la playa de guijarros. Eragon temblaba violentamente, todo el cuerpo se le agitaba a punto de estallar. A su derecha se oían los ruidos propios de un combate, y el muchacho se giró esperando el ataque de un húrgalo. Los monstruos de la otra orilla, en la que él mismo había estado hacía escasos segundos, cayeron bajo una fulminante granizada de flechas que partían de las grietas que rasgaban la superficie del acantilado. Montones de húrgalos flotaban ya, boca arriba, en el lago, atravesados por las saetas, mientras que los Kul, que permanecían en la misma orilla que Eragon, se veían enfrentados al mismo drama. Ningún grupo fue capaz de esconderse, pues sin saber cómo, habían aparecido innumerables hileras de guerreros detrás de ellos, en el punto en que el lago lamía la ladera de las montañas. Lo único que impidió que el Kul más cercano se echara sobre Eragon fue la lluvia de flechas. Los invisibles arqueros parecían decididos a mantener a raya los húrgalos. Al lado de Eragon, una voz áspera dijo: «Ak, Gunterka Dorzada, ¿en qué estabas pensando? ¡Te ibas a ahogar!». Eragon dio un respingo, sorprendido. Quien permanecía a su lado no era Murtagh, sino un hombrecillo diminuto que apenas le llegaba a la altura del codo. El enano estaba ocupado escurriendo agua de su larga barba trenzada. El hombrecillo era de pecho robusto y llevaba una cota de malla, cortada a la altura de los hombros para dejar a la vista los musculosos brazos, de un ancho cinturón de piel. Atado a la cintura le pendía un hacha de guerra, y sosteniéndose con firmeza sobre la cabeza, lucía un yelmo de hierro, forrado de piel de buey y adornado con un símbolo en el que se veía un martillo rodeado por 12 estrellas. Incluso con el yelmo puesto, a duras penas, superaba el 1,20 m de altura. Miró con nostalgia a los que se peleaban y dijo: «Barzul, ojalá pudiera unirme a ellos». «¡Un enano!». Eragon desenvainó a Zarrock y buscó a Saphira y a Murtagh. En el acantilado se habían abierto 2 puertas de piedra de unos 4 metros de grosor, y había dejado al descubierto un amplio túnel de casi 10 metros de altura que se adentraba en las misteriosas profundidades de la montaña. Una hilera de antorchas sin llama flanqueaba el pasadizo con una pálida luz del color del zafiro que se extendía hacia el lago. Saphira y Murtagh permanecían ante el túnel, rodeados por una desordenada mezcla de hombres y enanos. Junto al codo de Murtagh había un hombre, calvo e imberbe, vestido con ropa de colores púrpura y dorado. Era más alto que todos los demás humanos, y sostenía una daga junto al cuello de Murtagh. Eragon invocó su poder, pero el hombre de la túnica dijo con voz aguda y peligrosa: «¡Detente! Si usas la magia, mataré a tu querido amigo, que ha tenido la gentileza de mencionar que eres un jinete. No te creas que no me daré cuenta si pretendes usarla. No puedes esconderme nada». Eragon intentó hablar, pero el hombre refunfuñó y apretó más la daga contra el cuello de Murtagh. «De eso nada. Si hablas o haces lo que te diga, o no haces lo que te diga, morirá. Ahora, todos adentro». Se metió en el túnel llevando a Murtagh consigo y sin apartar la mirada de Eragon. «Saphira, ¿qué puedo hacer?», preguntó Eragon rápidamente, mientras los hombres y los enanos seguían al captor de Murtagh y conducían a los caballos. «Ve con ellos», le aconsejó Saphira, «y confiemos en conservar la vida». También ella entró en el túnel y provocó que los que la rodeaban le echaran nerviosos vistazos. Eragon la siguió de mala gana, consciente de que las miradas de los guerreros se posaban en él. El enano, que lo había rescatado, caminaba a su lado con una mano en el mango de su hacha de guerra. Absolutamente agotado, Eragon se tambaleó montaña adentro. Las puertas de piedra bascularon para cerrarse tras ellos, casi sin emitir ni un murmullo. El muchacho miró hacia atrás y vio una pared sin fisuras en el lugar que poco antes ocupaba la abertura. Estaban atrapados en el interior. ¿Significaba eso que estaban a salvo? A la caza de respuestas. «¡Por aquí!», espetó el hombre calvo. Dio un paso atrás sin apartar la daga del cuello de Murtagh y luego torció a la derecha y desapareció bajo un arco. Los guerreros lo siguieron con cautela, concentrando su atención en Eragon y en Saphira. Alguien se llevó a los caballos por otro túnel. Aturdido por lo que había sucedido, Eragon echó a andar detrás de Murtagh y miró a Saphira para confirmar que Arya seguía atada a su lomo. «Tiene que recibir el antídoto», pensó desesperado, sabiendo que en ese mismo momento el Skillinga Brag
iba cumpliendo su letal propósito en la carne de la elfa. El muchacho se apresuró a trasponer el arco y bajó por un estrecho pasillo tras el hombre calvo, mientras los guerreros seguían apuntándolo con sus armas. Pasaron junto a una escultura de un peculiar animal de grueso plumaje. El pasillo se curvaba bruscamente a la izquierda y luego a la derecha. Entonces se abrió una puerta y entraron en una habitación vacía, tan grande que Safira podía moverse por ella, con comodidad. Cuando se cerró la puerta, sonó un chasquido hueco y después de un estridente crujido, al echar el pestillo por el otro lado. Sujetando a Zarrock, bien prieta en la mano, Eragon examinó lentamente el entorno. Las paredes, el suelo y el techo eran de un pulido mármol blanco que emitía el reflejo fantasmagórico de las imágenes de cada uno de ellos, como si se tratara de un veteado espejo lechoso, y en cada rincón había una de aquellas extrañas antorchas. «Hay un herido», empezó a decir, pero un gesto brusco del calvo lo interrumpió. «No hables. Debe esperar hasta que hayas pasado la prueba». De un empujón entregó a Murtagh a uno de los guerreros, quien apuntó un puñal contra el cuello del joven. El hombre calvo dio una suave palmada. «Desprendeos de vuestras armas y pasádmelas por el suelo». Un enano soltó la espada de Murtagh y la dejó caer con un repique metálico. Aunque no soportaba desprenderse de Zarrock, Eragon desató la funda y la posó en el suelo. Junto a ella dejó el arco y la aljaba, y a continuación empujó la pila hacia los guerreros. «Ahora apártate de tu dragón y acércate despacio a mí», ordenó el calvo. Aturdido, Eragon avanzó. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, el hombre dijo: «Párate ahí. Retira las defensas de tu mente y prepárate para permitirme inspeccionar tus pensamientos y tus recuerdos. Si intentas esconderme algo, tomaré lo que desee a la fuerza, y eso te enloquecería. Si no te sometes, tu compañero morirá». «¿Por qué?», preguntó Eragon aterrado. «Para asegurarme de que no estás al servicio de Galbatorix y para entender por qué hay cientos de húrgalos aporreando nuestras puertas», gruñó el hombre de la calva, cuyos ojos, muy juntos, iban de lado a lado con astuta velocidad. «Nadie puede entrar en Fartendur sin someterse a la prueba». «No hay tiempo. Necesitamos un sanador», protestó Eragon. «¡Silencio!», rugió el hombre que se estiraba la túnica con sus finos dedos. «Mientras no hayas pasado la prueba, tus palabras no significan nada». «¡Pero se está muriendo!», rebatió Eragon enfadado, señalando a Arya. Aunque se encontraban en una situación precaria, no pensaba permitir que pasara nada hasta que alguien se ocupara de Arya. «Eso tendrá que esperar. Nadie va a salir de esta habitación si no descubrimos la verdad de este asunto. Salvo que quieras...». El enano, que había salvado a Eragon en el lago, dio un salto adelante. «¿Estás ciego? Egrath Carry, ¿no ves que la que va montada en el dragón es una elfa? Si corre peligro, no podemos retenerla aquí. Si la dejamos morir, Ayihaz y el rey nos cortarán la cabeza». El hombre entrecerró los ojos, lleno de rabia. Al cabo de un instante se relajó y dijo con suavidad: «Claro, Oryx, no queremos que eso ocurra». Chasqueó 2 dedos y señaló a Arya: «Bajadla del dragón». 2 guerreros humanos envainaron sus espadas y se acercaron titubeantes a Safira, que los miraba fijamente. «¡Rápido!». Los hombres desataron a Arya de la silla y la bajaron al suelo. Uno de los dos inspeccionó el rostro de la elfa y luego dijo en tono agudo: «Es Arya, la mensajera de los huevos de dragón». «¿Qué?», exclamó el calvo. Oryx, el enano, abrió los ojos, sorprendido, y el hombre clavó fija su mirada de acero en Eragon y dijo categóricamente: «Tienes mucho que explicar». Eragon le devolvió la intensa mirada con toda la determinación que fue capaz de invocar. «La envenenaron con Sklinka Brag cuando estaba en prisión, y ahora solo el néctar de Tunibor puede salvarla». El rostro del hombre calvo permanecía inescrutable. Se quedó inmóvil, y tan solo los labios le temblaban de vez en cuando. «Muy bien, llevadla a los sanadores y explicadles lo que necesita. Permaneced con ella hasta que termine la ceremonia. Para entonces tendré nuevas órdenes que daros». Los guerreros asintieron bruscamente y se llevaron a Arya de la habitación. Eragon los vio salir y deseó acompañarlos, pero el hombre calvo reclamó de nuevo su atención al decir: «Bueno, basta, ya hemos perdido demasiado tiempo. Prepárate para el examen». Eragon no quería que aquel ser amenazante se le metiera en la mente y le desnudara los pensamientos y las sensaciones, pero sabía que sería inútil resistirse. Se palpaba una gran tensión en el ambiente. La mirada de Murtagh le ardía en la frente. Al fin inclinó la cabeza. «Estoy preparado».
Bien, pues entonces lo interrumpió la brusca intervención de Oric. Será mejor que no le hagas daño, Egrazkarn. Si no, el rey tendrá algo que decirte. El hombre calvo lo miró irritado y luego se encaró a Eragon con una sonrisilla. Solo si se resiste. Agachó la cabeza y entornó unas cuantas palabras inaudibles. El dolor y la sorpresa sacudieron a Eragon, mientras una especie de sonda se le abría paso en la mente. Puso los ojos totalmente en blanco y, en una reacción automática, empezó a levantar barreras en torno a su conciencia. El ataque era increíblemente poderoso. «¡No hagas eso!», exclamó Saphira. Los pensamientos de la dragona se unieron a los de Eragon y le prestaron sus fuerzas. Estás poniendo a Murtagh en peligro». Eragon titubeó, rechinó los dientes y se obligó a retirar el escudo y a exponerse ante la voraz sonda. El hombre calvo emanaba desangrado y su invasión se intensificó. Sin embargo, la fuerza que provenía de la mente del humano parecía decadente e incompleta. Había en ella algo profundamente erróneo. «¡Quiere que me resista!», exclamó Eragon, a quien lo sacudía una nueva oleada de dolor, que desapareció al instante, para ser sustituida de inmediato por otra. Saphira hizo cuanto pudo por suprimirla, pero ni siquiera ella podía interceptarla por completo. «Dale lo que quiere», se apresuró a decir, «pero protege todo lo demás. Te ayudaré. Las fuerzas de ese hombre no pueden competir con las mías. En este mismo momento estoy protegiendo nuestra conversación. Entonces, ¿por qué me sigue doliendo? El dolor es tuyo». Eragon se encogió cuando la sonda se abrió paso hacia el interior, a la caza de información, como si le atravesaran el cráneo con un clavo. El hombre tomó bruscamente los recuerdos de infancia de Eragon y empezó a escudriñarlos. «Eso no le hace ninguna falta. ¡Sácalo de ahí!», protestó Eragon, indignado. «No puedo hacerlo sin ponerte en peligro. Puedo esconderle cosas, pero debo hacerlo antes de que las vea. Piensa rápido y dime qué quieres ocultar». Eragon trató de concentrarse a pesar del dolor. Revisó a toda prisa sus recuerdos, empezando por el momento en que encontró el huevo de Saphira. Escondió fragmentos de su conversación con Brum, incluyendo las palabras del idioma antiguo que el anciano le había enseñado. Dejó prácticamente intactos los viajes por el valle de Palancar, Yazuak, Darek y Teir, pero pidió a Saphira que protegiera los recuerdos que él guardaba de la eliminación de Angela y Solembu. Omitió el robo en Tern, la muerte de Brum, el encarcelamiento en Gil-galad y finalmente la revelación de la verdadera identidad de Murtagh. Eragon quería ocultar también esa parte, pero Saphira se resistió. Los bardenos tienen derecho a saber a quién refugian bajo su techo, sobre todo si es un hijo de los apóstatas. «Haz lo que digo», insistió Eragon con firmeza, resistiendo una nueva oleada de dolor. «No seré yo quien lo descubra, al menos ante este hombre». «Lo descubrirán en cuanto examinen a Murtagh», le avisó Saphira con sequedad. «Haz lo que te digo». Una vez quedó escondida la información más importante, Eragon tuvo que esperar a que el hombre calvo terminara su inspección. Era como permanecer sentado mientras le arrancaba las uñas con tenazas oxidadas. Mantuvo el cuerpo completamente inmóvil y las mandíbulas cerradas con firmeza, al tiempo que la piel le irradiaba calor y el sudor trazaba una línea cuello abajo. No obstante, el muchacho tenía plena conciencia de cada segundo que pasaba mientras iba corriendo el tiempo. El hombre se paseó por las experiencias de Eragon con lentitud, como un sarmiento espinoso que se abriera paso hacia el sol. Prestó atención a muchas cosas que Eragon consideraba irrelevantes, como su madre, Selena, y pareció que se detenía a propósito para prolongar el sufrimiento. Dedicó mucho tiempo a examinar los recuerdos que Eragon conservaba de los Razak, y después pasó a Sombra. El hombre de la calva no empezó a retirarse de la mente de Eragon hasta que hubo analizado exhaustivamente todas las vicisitudes de la vida del muchacho. La extracción de la sonda fue como si le quitaran una espina clavada. Eragon sufrió una convulsión, se tambaleó y cayó al suelo. Unos vigorosos brazos lo cogieron en el último instante y lo posaron en el frío mármol. Oyó que Oric exclamaba a sus espaldas: «Ha sido demasiado lejos. No tenía suficientes fuerzas para soportarlo». «Vivirá. Con eso basta», contestó secamente el hombre calvo. Sonó un rabioso gruñido. «¿Qué has descubierto?» Silencio. «Bueno, ¿nos podemos fiar o no?» «Él no es enemigo nuestro». La respuesta sonó reticente, y sonoros suspiros de alivio recorrieron la habitación. Eragon abrió los temblorosos párpados y débilmente trató de ponerse en pie. «Despacio», le dijo Oric, rodeándolo con uno de los gruesos brazos para ayudarlo a levantarse. Eragon se balanceó sin equilibrio y fulminó con la mirada al hombre calvo.
a la vez que un leve gruñido resonaba en la garganta de Safira. El hombre los ignoró y se volvió hacia Murtagh, que seguía amenazando por el puñal. Ahora te toca a ti. Murtagh se puso tenso e hizo un gesto negativo con la cabeza. Como consecuencia, la punta del puñal trazó un ligero corte en su cuello. No. Si te niegas, no tendrás nuestra protección. Has declarado que Eragon es digno de su confianza, de modo que no puedes amenazarme con matarlo para influirme. Y como no puedes hacer eso, ninguna otra cosa que digas me convencerá para abrir mi mente. Con una mueca de desprecio, el hombre calvo enarcó lo que, de haber tenido algo de pelo, habría sido una ceja. ¿Y tu propia vida? Eso sí puede amenazarlo. No servirá de nada, contestó Murtagh, testarudo y con tal convicción que parecía imposible dudar de sus palabras. ¡No tienes elección!, estalló indignado el hombre de la calva. Dio un paso adelante, apoyó la palma de la mano en la frente de Murtagh y la presionó para mantenerlo inmóvil. Murtagh, que continuaba muy tenso, mostró un rostro duro como el hierro. Apretó los puños e infló la musculatura del cuello. El hombre calvo rechinó los dientes con furia, frustrado por la resistencia, y le clavó los dedos sin piedad. Conocedor de la batalla que se entablaba entre ellos, Eragon se estremeció al compartir el dolor de Murtagh. ¿No puedes ayudarlo?, preguntó a Safira. No, contestó ella con suavidad. No permite que nadie le entre en la mente. Oryx frunció el entrecejo mientras contemplaba a los combatientes. Ilkar Orodum, murmuró. Luego se adelantó y gritó. ¡Basta! Agarró al hombre calvo por un brazo y lo apartó de Murtagh con una fuerza desproporcionada para su estatura. El hombre retorció a trompicones y se volvió furioso hacia Oryx. ¿Cómo te atreves?, gritó. Has puesto en duda mi autoridad, has abierto las puertas sin mi permiso y ahora me haces esto. No has demostrado más que insolencia y traición. ¿Crees que ahora tu rey te protegerá? Tú los habrías dejado morir, se enojó Oryx. Si llego a esperar un poco más, los húrgalos los habrían matado. Señaló a Murtagh, quien intentaba recuperar la respiración, jadeando profundamente. No tenemos ningún derecho a torturarlo para obtener información. Ahiad no lo aprobará, y menos después de examinar al jinete y encontrarlo libre de toda culpa. Además, nos han traído a Arya. ¿Tú le darías permiso para entrar sin examinarlo? ¿O eres tan tonto que permitirías que todos corriéramos ese riesgo?, preguntó el hombre calvo, cuyos salvajes ojos brillaban de rabia mal contenida. Parecía a punto de hacer añicos al enano. ¿Puede usar la magia? Eso no es. ¿Puede usar la magia?, rugió Oryx. Las paredes de la habitación devolvieron el eco de su grave voz. El rostro del hombre de la calva perdió de pronto toda expresión y juntó las manos a la espalda. No. Entonces, ¿qué temes? No puede escapar. Y si nosotros estamos aquí, no va a hacer ningún disparate, sobre todo si tus poderes son tan grandes como dices. Pero no me hagas caso a mí. Pregúntale a Ahiad qué quiere que hagamos. El hombre calvo miró fijamente a Oryx un momento con rostro indescifrable. Luego dirigió la vista hacia el techo y cerró los ojos. Los hombros se le quedaron inmóviles de una forma muy peculiar mientras recitaba algo sin que se le oyera ni una palabra. Al mismo tiempo que una profunda tensión le hacía fruncir la pálida piel de los párpados y apretaba los dedos como si estrangulara a un enemigo invisible. Permaneció así durante unos minutos, envuelto en una incomunicación absoluta. Cuando abrió los ojos, ignoró a Oryx y ordenó bruscamente a los guerreros: «Idos ahora mismo». Cuando desfilaban por el hueco de la puerta, se dirigió fríamente a Eragon. «Como no he podido completar la prueba, tú y tú, amigo, pasaréis aquí la noche. Intenta salir y morirá». Tras estas palabras, se dio la vuelta y abandonó ofendido la habitación, reviviéndose la calva bajo la luz de la antorcha. «Gracias», susurró Eragon a Oryx. «Me aseguraré de que os traigan comida», rezongó el enano. Murmuró una serie de palabras y luego se fue moviendo la cabeza. Una vez más corrieron el pestillo por fuera. Eragon se sentó. Tenía una extraña sensación de somnolencia tras la excitación del día y la marcha forzada. Le pesaban los párpados. Safira se instaló junto a él. «Hemos de ser precavidos. Parece que aquí tenemos tantos enemigos como en el Imperio». Demasiado cansado para hablar, Eragon asintió con la cabeza. Murtagh, con la mirada gélida y vacía, se apoyó en la pared más lejana y se dejó caer hasta el suelo. Luego se apretó la manga de la camisa contra el corte del cuello, para que dejara de sangrar. ¿Estás bien?, preguntó Eragon, tembloroso. Murtagh asintió. ¿Te han sacado algo? No. ¿Cómo has conseguido impedirle la entrada? Ese hombre es muy fuerte.
He sido bien entrenado. Había un tono amargo en su voz. Los envolvió el silencio. Aragorn posó la mirada en una de las antorchas que había en un rincón y dejó que sus pensamientos deambularan hasta que dijo bruscamente: «No les he permitido saber quién eres». Murtagh parecía aliviado. Hizo una inclinación de cabeza. «Gracias por no traicionarme». «No te han reconocido». «No». «¿Sigues diciendo que eres el hijo de Morthal?» «Sí», suspiró. Aragorn empezó a hablar, pero se detuvo al notar que un líquido caliente le salpicaba la mano. Bajó la vista y se sorprendió al ver que una gota de sangre oscura le rodaba por la piel. Había caído del ala de Safira. «Me había olvidado. Estás herida», exclamó al tiempo que se levantaba con esfuerzo. «Será mejor que te cure». «Ten cuidado. Estando tan cansado, es fácil que te equivoques». «Ya lo sé». Safira desplegó un ala y la bajó hasta el suelo. Murtagh observaba mientras Aragorn pasaba las manos sobre la cálida membrana azul y decía «Wise Hail» cada vez que encontraba el agujero de una flecha. Por suerte, todas las heridas eran relativamente fáciles de sanar, incluso las que tenía en el hocico. Una vez completada la tarea, Aragorn se recostó en Safira, respirando con dificultad, pero notó que el corazón de la dragona latía a un ritmo normal. «Espero que nos traigan comida pronto», dijo Murtagh. Aragorn se encogió de hombros porque estaba demasiado cansado para tener hambre. Se cruzó de brazos y echó de menos la presencia de Zarrock en su costado. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué? Si de verdad fueras el hijo de Morthal, Galbatoris no te dejaría deambular libremente por Alagaesia. ¿Cómo te las arreglaste para encontrar tú solo a los Razak? ¿Cómo se explica que yo nunca oyera que los apóstatas tuvieran hijos? ¿Y qué haces aquí?» Al final, la voz de Aragorn casi se alzó en un grito. Murtagh se pasó una mano por la cara. «Es una historia muy larga», respondió. «No hemos de ir a ningún sitio», repuso Aragorn. «Es demasiado tarde para hablar». «Es probable que mañana no tengamos tiempo», respondió Aragorn otra vez. Murtagh se rodeó las piernas con los brazos, apoyó la barbilla en una rodilla y se balanceó adelante y atrás sin dejar de mirar fijamente el suelo. «No es un...» empezó, pero se interrumpió. «No quiero parar. Así que poneos cómodos porque mi historia nos llevará un buen rato». Aragorn se reacomodó contra un costado de Safira y asintió. Safira miraba intensamente a los dos jóvenes. La primera frase de Murtagh sonó vacilante, pero su voz fue ganando fuerza y confianza a medida que hablaba. «Hasta donde yo sé, soy el único hijo de los 13 siervos, también llamados apóstatas. Tal vez haya otros, pues los 13 tenían la habilidad de esconder lo que les interesaba. Sin embargo, por razones que explicaré más tarde, lo dudo mucho. Mis padres se conocieron en una aldea, cuyo nombre nunca supe. Cuando mi padre viajaba por mandato del rey, Morthal mostró cierta amabilidad hacia mi madre, lo que sin duda fue una trampa para ganarse su confianza. De modo que cuando se marchó de aquel lugar, ella lo acompañó. Viajaron juntos durante un tiempo, y como suele ocurrir en estos casos, mi madre se enamoró locamente de él. A Morthal le encantó descubrirlo, no solo porque eso le ofrecía numerosas oportunidades para atormentarla, sino también porque se dio cuenta de las ventajas que representaba tener una sierva que nunca lo traicionaría. De esta manera, cuando Morthal volvió a la corte de Galbatorix, mi madre se había convertido en su herramienta más fiable. Se servía de ella para enviar mensajes secretos, y le enseñó algunos fundamentos rudimentarios de la magia, lo cual le permitía pasar inadvertida, y de vez en cuando obtener información de la gente. Hizo cuanto pudo para protegerla de los 13, no por la bondad de sus sentimientos hacia ella, sino porque sabía que los demás la hubieran usado en su contra de haber tenido tal ocasión. Durante 3 años las cosas siguieron igual, hasta que mi madre quedó embarazada. Murtagh hizo una pausa mientras se toqueteaba el mechón del pelo. Después volvió a hablar en tono apocado. Mi padre era, como mínimo, un hombre astuto. Sabía que el embarazo representaba un peligro para mi madre y para él, por no mencionar al bebé, o sea, a mí. Así que en plena noche la sacó del palacio y la llevó a su castillo. Una vez allí, estableció poderosos hechizos que impedían que nadie entrara en sus tierras, a excepción de unos pocos sirvientes escogidos. De esa forma se mantuvo en secreto el embarazo para todo el mundo, excepto para Galbatorix. El rey conocía los detalles íntimos de las vidas de los 13, sus intrigas, sus peleas y, lo más importante, sus pensamientos. Disfrutaba viendo cómo luchaban entre sí y a menudo ayudaba a uno o a otro por mera diversión, pero por alguna razón nunca reveló mi existencia.
Nací cuando me correspondía, y me entregaron a una ama nodriza para que mi madre pudiera regresar junto a Morzan. Ella no tenía elección. Morzan le permitía visitarme cada pocos meses, pero por lo demás nos mantenía separados. Así pasaron otros 3 años, durante las cuales me hizo la cicatriz de la espalda. Murtagh pasó un rato pensativo antes de continuar. Habría crecido siguiendo esa pauta hasta llegar a la edad adulta, si no hubiera convocado a Morzan para la caza del huevo de Safira. En cuanto se fue, mi madre, que había quedado relegada, desapareció. Nadie sabe a dónde fue, ni por qué. El rey trató de recuperarla, pero sus hombres no encontraron la pista. Sin duda gracias a las artimañas de Morzan. En la época de mi nacimiento, solo quedaban vivos 5 de los 13 apóstatas. Cuando se fue Morzan, el número se había reducido a 3, pero cuando al fin mi padre se enfrentó a Brun en Gilgead, solo quedaba él. Los apóstatas sufrieron muertes de diversa naturaleza, suicidios, emboscadas, abuso de la magia, pero fue sobre todo por obra de los bardenos. Tengo entendido que el rey sufría una cólera terrible por esas pérdidas. En cualquier caso, mi madre regresó antes de que corriera la voz que anunciaba las muertes de Morzan y de los demás. Habían pasado muchos meses desde su desaparición. Tenía la salud maltrecha, como si hubiera sufrido una enfermedad grave, y empeoraba poco a poco. Murió al cabo de una quincena. ¿Y qué pasó entonces?, preguntó Eragon. Me hice mayor, dijo Murtagh con un gesto discipiente. El rey me llevó al palacio y se encargó de mi educación. Aparte de eso, me dejaba en paz. Entonces, ¿por qué te fuiste? Más bien dirás que me escapé, afirmó Murtagh soltando una seca risotada. Al llegar mi último cumpleaños, cuando alcancé los 18, el rey me convocó a sus aposentos para una cena privada. El mensaje me sorprendió porque yo siempre estaba lejos de la corte, y apenas lo había visto algunas veces. Habíamos hablado antes, pero siempre en presencia de algunos nobles que lo escuchaban todo. Acepté la oferta, por supuesto, consciente de que hubiera sido poco inteligente negarme. La cena fue suntuosa, pero los ojos negros de Galbatorix no me abandonaron ni un momento. La mirada del rey era desconcertante. Parecía que buscara algo escondido en mi cara. Yo no sabía qué hacer y me esforcé cuanto pude por mantener una conversación educada, pero él se negaba a charlar, y pronto abandoné el esfuerzo. Cuando terminó la cena, por fin empezó a hablar. Como nunca habéis oído su voz, me resulta difícil haceros entender qué sonido tenía. Pero sus palabras resultaban fascinantes, como si una serpiente me susurrara mentiras doradas al oído. Nunca he escuchado un hombre tan convincente y tan aterrador. Me contó su visión, una fantasía del imperio tal como la imaginaba. Habría hermosas ciudades construidas por todo el imperio, habitadas por los mejores guerreros, artesanos, músicos y filósofos. Y por fin se erradicaría a los húrgaros. El imperio se expandiría en todas las direcciones hasta alcanzar los 4 confines de la Gaesia. Florecerían la paz y la prosperidad, pero ocurriría algo aún más maravilloso. Regresarían los jinetes para gobernar apaciblemente todos los feudos del rey. Cautivado, lo escuché durante lo que debieron de ser horas. Cuando terminó, le pregunté con ansiedad de qué manera pensaba reinstaurar a los jinetes, pues todo el mundo sabía que no quedaban huevos de dragones. En ese momento, Galbatorix se calló y me miró, pensativo. Guardó silencio durante mucho rato, pero al final extendió una mano y preguntó: ¿Aceptas tú, oh hijo de mi amigo, servirme en el empeño para traer ese paraíso? Aunque yo conocía la historia de cómo había llegado él y mi padre al poder, el sueño que había pintado para mí resultaba demasiado atractivo, demasiado seductor para ignorarlo. Yo estaba henchido de ardor por cumplir aquella misión, y le hice mi más ferviente promesa. Obviamente, complacido, Galbatorix me concedió su bendición y luego me despidió. Te haré llamar cuando se presente la ocasión. Pasaron unos cuantos meses antes de que me llamara. Cuando llegó la convocatoria, sentí que recuperaba el viejo entusiasmo. Nos encontramos en privado, igual que lo habíamos hecho anteriormente, pero esta vez no se mostró agradable, ni encantador. Los bardenos acababan de destruir a 3 brigadas en el sur, y él estaba en pleno despliegue de ira. Con una voz terrible, me encargó que comandara un destacamento de tropas y destruyera Cantos, donde se sabía que se escondían de vez en cuando los rebeldes. Al preguntarle
qué debía hacer con el pueblo y cómo sabríamos si eran culpables, gritó: «Son todos traidores. Quémalos, empálalos y entierra sus cenizas con estiércol». Siguió echando pestes, maldiciendo a sus enemigos y describiendo la forma en que azotaría la región de aquellos que le desearan algún mal. El tono era muy distinto del que había empleado la vez anterior, y eso hizo que me diera cuenta de que no poseía demencia ni preveía ganarse la lealtad de su gente, y de que reinaba solo por medio de la fuerza bruta, guiado únicamente por sus pasiones. Fue en ese momento cuando decidí huir para siempre de él y de Urubaen. En cuanto me liberé de su presencia, mi fiel sirviente, Tornak y yo nos preparamos para la huida. Salimos aquella misma noche, pero Galbatorix había conseguido de algún modo adivinar mis intenciones, pues había soldados apostados ante las puertas, esperándonos. Mi espada se manchó de sangre y brilló bajo la pálida luz de las antorchas. Derrotamos a aquellos hombres, pero Tornak murió en el empeño. Solo y abrumado de dolor, corrí en busca de un viejo amigo que me refugió en sus tierras. Mientras permanecía escondido, escuchaba con atención todos los rumores para tratar de predecir los actos de Galbatorix y planificar mi futuro. Durante ese tiempo me llegaron voces de que había enviado a los Razak a capturar o matar a alguien. Como recordaba los planes del rey para los jinetes, decidí buscar a los Razak y seguirlos, solo por si acaso realmente descubría algún dragón. Y así fue como se encontré. No tengo más secretos. Aún no sabemos si dice la verdad, advirtió Safira. Ya lo sé, contestó Eragon. ¿Pero por qué iba a mentirnos? A lo mejor está loco. Lo dudo. Eragon pasó un dedo por las duras escamas de Safira y contempló cómo se reflejaba la luz en ellas. Entonces, ¿por qué no te unes a los Bardenos? Tal vez desconfíen de ti al principio, pero una vez demuestres tu lealtad, te tratarán con respeto. Además, ¿no son tus aliados, en cierto sentido? Ellos luchan por poner fin al dominio del rey. ¿No es lo mismo que deseas tú? ¿Te lo tengo que explicar todo con más detalles?, preguntó Murtagh. No quiero que Galbatorix sepa dónde estoy, lo cual es inevitable si la gente empieza a contar que me he pasado al bando enemigo, cosa que nunca he hecho. Estos... Hizo una pausa, y luego añadió con desprecio. Rebeldes no solo quieren destronar al rey, sino también destruir el imperio. Y yo no quiero que eso ocurra porque sobrevendrían los tumultos y la anarquía. El rey tiene defectos, sí, pero el sistema es sensato. En cuanto a la posibilidad de ganarme el respeto de los bardenos, ¡ja! En cuanto me delate, me tratarán como a un criminal o algo peor. Y no solo eso, la suspicacia recaerá también sobre vosotros porque hemos viajado juntos. Tienes razón, dijo Safira. Eragon la ignoró. No es tan grave, dijo esforzándose por parecer optimista. Murtagh resopló con sorna y desvió la mirada. Estoy seguro de que no les... Las palabras de Eragon quedaron interrumpidas al abrirse la puerta. Apenas un resquicio por el que cabía una mano. Alguien empujó 2 cuencos por la abertura. Detrás apareció una barra de pan y un pedazo de carne cruda. Luego cerraron la puerta. ¡Por fin!, refunfuñó Murtagh, acercándose a la comida. Lanzó por el aire el trozo de carne hacia Safira, quien lo atrapó al vuelo y se lo tragó entero. Luego partió en 2 el pan, le dio la mitad a Eragon, cogió su cuenco y se retiró a un rincón. Comieron en silencio. Murtagh engullía la comida. Me voy a dormir, anunció. Soltó el cuenco y no volvió a pronunciar palabra. Buenas noches, dijo Eragon. Se tumbó junto a Safira, con las manos debajo de la cabeza. Ella curvó su largo cuello en torno a él, como el gato que se rodea con la cola, y recostó la cabeza junto a la del muchacho. Extendió sobre él un ala, como si fuera una tienda azulada, para envolverlo de la oscuridad. Buenas noches, pequeño. Una leve sonrisa curvó los labios de Eragon, pero ya estaba dormido.